Dios les bendiga, se pueden sentar en esta preciosa mañana. Dios de misericordia que nos ha dado a cada uno de nosotros. Viva el Señor. Estoy contento en este día, viva el Señor, por la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Vive Dios, aleluya, porque hasta el día de hoy Dios ha dado la victoria a su pueblo sigue caminando, la iglesia no se detiene ni se va a detener, vive Dios, aleluya, a pesar de los obstáculos que vienen, que están y vendrán. Vive el Señor, porque quien la dirige es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos ha dado la victoria a su pueblo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, esa potestad se la da a la iglesia. Vive el Señor, la iglesia tiene esa autoridad que Cristo le dio, vive el Señor, aleluya, que Él ganó en la cruz del Calvario, vive Dios, aleluya. Así que me es de gran regocijo en esta preciosa mañana, pues que Dios me haya permitido hablar de este tema, vive el Señor. A días anteriores estuve hablando acerca algo similar de lo que vamos a hablar en el día de hoy. No sé cuántos de ustedes se acuerdan que estábamos hablando del sistema político que se va a implantar. Vive Dios, aleluya. Y fíjense, esto más que nada es algo histórico. Lo que acabo de leer en el libro de Daniel ya pasó. La profecía bíblica tiene doble cumplimiento, desde Génesis hasta Malaquías. Tiene doble cumplimiento, doble visión, dobles hechos, vive el Señor. Y muchas veces cuando quitamos la mirada de lo bíblico, comenzamos a traer fábulas para que concuerde con lo bíblico, y vive el Señor. Y simple y sencillamente necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. ¿Por qué no preguntarle al mismo autor lo que significa su propia palabra? Aleluya. Y muchas veces nuestros maestros, nuestros estudiosos, vive Dios, aleluya, buscan alternativas, vive el Señor, cuando tenemos que ir directamente al autor de su propia palabra, que es Dios, vive Dios, aleluya, para que nos revele los secretos que Él mismo inspiró a los hombres que buscaron su propia dirección, la dirección de Dios, vive Dios, aleluya. Y fíjense, Pedro dice que los profetas que indagaron acerca de esta profecía no indagaron con cosas humanas, sino espiritualmente buscaron a Dios para que Dios les revelase los secretos. Vive Dios, aleluya. Así que si en medio nuestro se encuentra una persona que le fascine las profecías bíblicas, el consejo de Dios específicamente es que vayamos delante de Dios para que sea Dios quien nos revele este mensaje. Vive Dios, aleluya, que no es difícil. Necesitamos un corazón humilde, un corazón que se humille delante de la presencia de Dios para que sea Él el que nos use en este mensaje. Vive el Señor. Y fíjense, hablando de estas cuatro bestias, cuatro reinos que ya pasaron a la historia. Vive Dios, aleluya. Son cuatro imperios que gobernaron el mundo antiguo. El primero fue Babilonia. El imperio babilónico está simbolizado con un león. Vive Dios. El segundo imperio es un oso que está caracterizando a los medos persas. El tercero es un leopardo que caracteriza a Grecia. Y el último de los cuatro imperios que estamos hablando específicamente es Roma. Y cuando Dios le da la visión a Daniel, este último imperio no es descrito con una bestia común y corriente. Daniel dice, es una bestia terrible. Cuando ella va comiendo, va desmenuzando y todas las sobras, vive Dios, aleluya, las pisotea. Y esa es la característica de Roma, vive el Señor. Y fíjense, cuando a Daniel se le da esta visión, vive el Señor, dice la Escritura que cuando vio la visión, él cayó postrado. Porque delante de los ángeles de Dios o de Dios mismo o de Jesús, vive Dios, aleluya, no hay un ser humano que pueda estar delante de Él en pie firme, vive el Señor. Ahí se acaba la soberbia, ahí se acaba la altivez, vive el Señor, aleluya. Y cada hombre es doblegado delante de ellos por la presencia que ellos tienen, vive Dios, aleluya.
Yo no sé cómo hay hermanos o hermanas que dicen que vio a un ángel, vio al Señor, soñó con el Señor y no les pasa nada. Ellos siguen igual, siguen hablando cosas feas y todas estas cosas. Vive Dios, aleluya. Pero el que tiene un encuentro con Dios, su vida cambia. Vive el Señor radicalmente, vive Dios, aleluya. Porque la presencia de Dios hace un cambio en las vidas de nosotros. Aleluya. La presencia de Dios hace un cambio en la vida de nosotros. Santo. Aleluya. Entonces a Daniel el ángel lo toca y le da fuerzas nuevas y sobre todo para poder soportar la visión que Dios le va a traer a él. Entonces, específicamente le comienza a decir desde el verso 15 en adelante la descripción de todos estos reinos. Y específicamente, pues otro día hablamos un poquito con más específico en estos reinos. Pero déjenme centrarme en la cuarta bestia. Y fíjense, el anticristo es una tipología o un símbolo en contra, Cristo, en contra del ungido, en contra del Mesías, vive el Señor. Y fíjense, el número 4 en sí está marcado con Jesús. El número 4 es específicamente, se enlaza con el ser humano. Son 4 periodos de estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Son 4 puntos cardenales, norte, sur, este, oeste. Es para el ser humano, pero específicamente el número 4 está más relacionado con Jesús. Jesús viene de la tribu de Judá, que es el cuarto hijo de Jacob. El cuarto evangelio, que es, existen 4 evangelios, pero el cuarto evangelio describen a Jesús, su divinidad de Jesús. Los otros 3 evangelios lo describen como un hombre, vive Dios, aleluya, trayendo la salvación al ser humano. Mateo, Marcos y Lucas lo describen así. Pero el cuarto evangelio lo describen con su divinidad, con su gloria, vive el Señor, donde no tiene principio de fin, ni principio de vida, ni fin de día, vive Dios, aleluya. Ese es el cuarto evangelio. Y seguimos hablando del número 4, pero vamos específicamente a avanzar. Esta cuarta bestia es el número 4, pero el número 4 en oposición a lo establecido por Dios. Vive Dios, aleluya. Santo nuestro Dios. Fíjense bien, cuando a Daniel se le viene esta revelación, específicamente le comienza a hablar de lo que esta bestia haría estando en poder. E irónicamente es el mismo ser humano quien busca autoridad, busca dominar, busca conquistar. Y más que nada cuando el ser humano tiene control de las personas, vive el Señor, llega a esa característica de asemejarse o sentirse superior o sentirse como Dios. Esas características están en el ser humano. Mire, por eso, yo no sé cuántos de nosotros hemos visto a supervisores que están trabajando como nosotros, pero alguien viene y le da un puesto superior a los demás. Ese puesto hace que le suba a la cabeza el poder de autoridad. Y no se recuerda cómo era cuando trabajaba antes al mismo nivel de los demás. Quiere sobrepasarse a los demás y sentir ese poder, ese control de autoridad. Vive Dios. A veces la autoridad, en vez de ayudar, empeora el carácter de las personas. Ahora, dentro de estas personas, vive Dios, aleluya, hay un espíritu que entra, ¿para qué? Para dominar a la misma persona. Y este espíritu específicamente viene de Satanás. Dentro del mundo simple y sencillamente hay dos pueblos, 2 razas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vive Dios, aleluya. La lucha específicamente es de Dios y de Satanás, pero se ven reflejados en el ser humano. Quien nos hace la guerra dentro de nosotros como seres humanos es otro ser humano, pero son influenciados por el espíritu de Satanás. Ahí es la lucha, las guerras y todas estas cosas. Viva el Señor. Aleluya. Y esta guerra es espiritual. Y cuando nos discernimos la guerra espiritual, le peleamos con quien vemos. Aleluya.
Vive el Señor. Y fíjense bien, el verso 20 de Daniel capítulo 7, verso 20. Oigan bien, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y bocas, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y específicamente dentro de esta bestia nace y se desarrolla aquel cuerno que es diferente a los demás cuernos. Mire, vamos a Daniel allí mismo para que usted vea un poquito. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 26. Daniel 9:26. Oiga lo que dice. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Oigan bien, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese no es Jesús. Porque este pueblo es el que le quitaría la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y eso lo hizo el reino de Roma en el año 70. Destruyó el templo, lo destruyó por completo y lo dejó en ruina, y las murallas las destruyó también. Oigan bien, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Entonces, específicamente Daniel está enfatizando de dónde va a venir este cuerno, este rey que gobernará el mundo. Y estamos hablando del mundo antiguo. ¿Ok? Mantenga esto en mente, porque la historia se repite. ¿Me oyó? La historia se repite. Mire, Faraón tuvo un sueño y fue José quien le interpretó el sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño similar y fue Daniel que le interpreta el mismo sueño. Abraham tuvo un hijo en su vejez porque su mujer era estéril. El papá de Juan el Bautista tuvo a su mujer y en plena vejez tuvo un hijo que es Juan el Bautista a través de un milagro de Dios. Toda la historia bíblica se repite, es una repetición. Y cuando usted y yo no vemos las profecías bíblicas de lo que pasaron en el pasado, lo que pasó en el pasado, no vamos a ver el futuro que estamos viviendo. Vive el Señor. Y es importante que usted y yo veamos estas similitudes que están en las Escrituras. ¿De dónde sale el cuerno? Del Imperio Romano. Pero este cuerno es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque este cuerno, la guerra o las armas que tiene, salen de su boca. Mire. Verso 20. Hacía asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Las armas no eran flechas, no eran espadas, sino el poder de las palabras que salían de su boca. ¿Lo están viendo? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, comienza Jesús en su ministerio, específicamente las palabras eran arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Lo que se veía lejos específicamente ahora lo tenemos cerca. ¿Por qué? Porque antes, vive Dios, aleluya, simple y sencillamente eran los sacerdotes que eran los que tenían esa comunión con Dios, y eran los sacerdotes que hacían un acercamiento a las personas para con Dios. Ahora el templo, vive Dios, aleluya, de Dios se ha abierto, el velo se ha caído para que cada uno podamos tener acceso directo a la presencia de Dios. Usted no necesita intermediario, vive Dios, aleluya. Solamente un corazón contrito y humillado y Dios no lo despreciará, aleluya. Santo nuestro Dios, no necesitamos intermediario. Jesús quitó el velo.
Y como sumo sacerdote entró delante de la presencia de Dios a un templo no hecho con manos humanas, sino el que está en el cielo, y llevó su preciosa sangre, vive Dios, aleluya, para que todo aquel que entre en la presencia de Dios sea recibido. Santo, dice el Señor. Y fíjense bien, cuando comienza Jesús en su ministerio, Él comienza a decirle a las personas que el reino de los cielos se había acercado, que estaba accesible a todo ser humano. ¿Okay? Muere Jesús, resucita al tercer día, todos los discípulos comienzan a predicar el evangelio. ¿Qué evangelio? El que está en la Escritura. No el que vemos en el día de hoy. Porque el que vemos en el día de hoy está un poco distorsionado y en otras ocasiones o en algunas denominaciones muy distorsionado. Por eso es necesario que usted y yo vayamos a la Escritura. Si usted no quiere saber es porque somos flojos, no queremos estudiar. Mire, hoy en día la palabra de Dios está en muchas diferentes traducciones. Aleluya. Para estudios bíblicos son buenísimas, buenísimas. Aleluya. Está el acceso. Y fíjense, cada vez que hay algo gratis, lo despreciamos. ¿Sabía usted? Cuando yo comencé en el Evangelio, me hubiese gustado tener todas estas aplicaciones, todas estas Biblias en diferentes versiones, vive Dios, aleluya, para enriquecer el estudio en aquel entonces. Pero era difícil. Aleluya. Y hoy que tenemos todas estas aplicaciones, todas estas traducciones, todas estas Biblias, diferentes versiones, vive Dios, aleluya, no nos interesa. No nos llama la atención. Aleluya. Entonces, fíjense bien, comienzan a salir personas extrañas. Y esas personas extrañas, vive Dios, aleluya, comienzan a quitar los ojos a los discípulos y enfocarlo en una enseñanza diferente. Por eso Pablo le dice a los ancianos cuando se está despidiendo allá en Éfeso, le dice, cuiden del rebaño que Dios ha colocado en sus propias manos. Porque son administradores de Dios. Todo líder es un administrador de la gracia de Dios. Y Pablo le dice, porque de ustedes mismos nacerán o habrán hombres perversos que arrasen tras de sí a los discípulos. Yo siempre se los digo, es bien importante, mis hermanos, que usted preste atención a lo que se dice aquí. No diga amén a todo, mis hermanos. Tenemos que entender y escuchar con sabiduría, viva el Señor, porque hay momentos en que Dios está hablando, pero hay momentos que el conocimiento humano es que se expresa. Y es necesario que usted y yo tengamos conocimiento de la palabra. El que conoce Biblia sabe quién está diciendo la verdad y quién está diciendo mentira. Si no conocemos verdad, a todo vamos a decir amén. Aleluya. Y Dios se deja sentir, su espíritu nos deja sentir cuando Él mismo está hablando a través de su siervo. El mismo Espíritu nos deja sentir que es Dios quien está hablando a nuestras vidas. Pero también el mismo Espíritu nos deja sentir cuando no es Él el que está hablando. Los de Berea ellos tenían algo peculiar, que cuando el apóstol Pablo enseñaba, la Biblia dice en el libro de los Hechos que se iban a sus casas y escudriñaban si las cosas que Pablo decía eran ciertas, eran verídicas. Aleluya.
escuche con atención lo que hablo, lo que se dice en este lugar, o en cualquier lugar, o en las redes sociales. Escuche con atención y que sea el Espíritu que nos guíe y nos dirija si es de Dios o no es de Dios. Estos varones que salen después, años después, se les da el nombre de padres. Y esos padres comienzan, y esos padres crían a un ser o a una denominación. No, hay otra palabra. Aleluya, que se me escapa. El wifi a veces falla. Aleluya. Ellos crían específicamente algo, vive el Señor. Algo que tiene control de las demás personas. Ellos comienzan a enseñarle a los discípulos que a los que están arriba de cada uno de ellos hay que llamarle padre. Y desde allí, desde el siglo II, siglo III en adelante, específicamente a cada ministro, vive Dios, aleluya, le comenzaron a llamar padres. Y si le llamaban padres, significa que tienen autoridad sobre cada uno de nosotros. Año 400 específicamente, ya está un señor sentado en un lugar llamado, que le llamaban el Papa. Del año 400 en adelante, vive Dios, aleluya, ellos comienzan a tomar poder. Este poder específicamente, fíjense, no ha existido en la historia de la raza humana. Busque en Google, busque en la historia. No ha existido en toda la historia de la raza humana una autoridad que domine el mundo. Babilonia en aquel entonces tenía dominio, pero sobre la mayor población del mundo antiguo, pero no de toda la población. Egipto tuvo autoridad sobre la mayor parte del mundo antiguo, pero no sobre toda la población del mundo antiguo. Grecia, los medopersas, aún Roma como imperio civil no tuvo autoridad sobre todo el mundo, sino sobre la mayor parte del mundo. Pero en el año 300, escucha bien, en el año 300 después de Jesús, al imperio romano se le añade específicamente el cristianismo como religión oficial. Año 300, después de Jesús, ya es adoptado. A los primeros creyentes los persiguían los líderes religiosos. ¿Me escuchó? Los primeros perseguidores de los creyentes eran líderes religiosos. Por eso tenemos a Pablo persiguiendo a los discípulos. Después los césares comienzan a perseguir a los creyentes. ¿Por qué? Porque se escuchó que hay un tal Jesús que es rey de los judíos, vive Dios, aleluya, y como rey de los judíos es una amenaza para el imperio, porque solamente hay un solo rey, el César. Aleluya. Y comienzan a perseguir porque, mire, el diablo tiene miedo de que sea destronado de la autoridad que Adán le permitió tener. Pero el imperio que Satanás tiene no se compara con el imperio que nuestro Señor Jesús ha ganado en la cruz del Calvario. Es un imperio que no va a ser derrotado ni destruido, ni en este siglo ni en el venidero. Aleluya. Y delante de Él toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor y Rey de reyes para siempre. Aleluya. Por eso es bueno estar del lado de los ganadores que de los perdedores. Vive el Señor, porque el reino de las tinieblas tiene fecha de caducidad. Vive el Señor, pero el reino de nuestro Dios no es un reino que no va a perecer, sino va a seguir, vive Dios, aleluya, hasta por siempre jamás. Aleluya. Año 300, todavía había un grupo de los discípulos del maestro.
A ese grupo se le llamó los ebionitas. Vive el Señor. Y de allí en adelante específicamente, a todos los que no concordasen con la enseñanza, con la doctrina, se les llamaba hereje. Años 300, años 400. A todo aquel que tenía un pensar diferente se le llamaba hereje. ¿Por qué? Porque querían dominar al mundo. ¿Y sabe usted que sí lo consiguieron? Ni un imperio político, ni un imperio civil pudo gobernar en la población antigua como el poder religioso. El poder, mire, hay algunas, aleluya, hay algunas sectas, hay algunas que gobiernan la mente del ser humano. Mire, la política, cuando las personas entran en la política, vive Dios, aleluya, ellos están de parte del partido que ellos estén. Si es el demócrata o el social, las personas simple y sencillamente se van a un bando. Los medios sociales, aquellos que siguen los medios sociales, específicamente van guiando a ese grupo que lo están viendo. Las noticias, todos aquellos que están específicamente atentos a las noticias, pueden guiar las mentes o el pensamiento de aquellos grupos que los siguen. La religión es lo mismo. Las religiones específicamente, de acuerdo a qué religión usted pertenezca, los que están al frente tienen el poder de dirigir en las masas que las van dirigiendo o del lugar donde están congregados. Por eso, miren, es necesario que usted y yo tengamos mente propia y que no seamos manipulados por los pensamientos de aquel que está dirigiendo una religión. Vive el Señor. Y si hubiese un poder que tiene esa autoridad de manejar nuestros pensamientos, ese tiene que ser nuestro Dios que está en los cielos. Porque Él sabe el bien que quiere para cada uno de nosotros. Vive el Señor. Él no manipula a nadie. Es más, Él sabe, Él dice a sus seguidores, si quieres venir en pos de mí, el que quiera, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No obliga a nadie. Luego en Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. Vive el Señor. Así como creció el poder religioso los años 300, años 400, años 500 específicamente. Aleluya. También la gracia de Dios creció con un remanente pequeño. Dios no necesita un gran ejército. Dios necesita simple y sencillamente a 2 o 3 personas para que a través de esas personas se encienda un gran bosque con la palabra de Él. Vive el Señor, porque el poder y la autoridad es de Él. Vive Dios, aleluya. Y todo lo que haga tiene que llevar el sello y la huella de Él. Aleluya. No, Dios no necesita multitudes, solo unos pocos. Por eso Jeremías capítulo 1 dice que si Dios no nos hubiese dejado un remanente pequeño, como Sodoma y Gomorra hubiésemos venido a ser. Aleluya.
Por eso habla y dice, oiga lo que dice el verso 20. Bueno, vamos a repetirlo otra vez. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aleluya. Surge dentro de este movimiento un ser despreciable. Este ser se autodenomina el vicario de Cristo en la tierra. En otras palabras, es la copia de Cristo en la tierra. Viva el Señor. Y eso es blasfemia. Porque por más que una persona sea noble, no puede igualarse con la majestad de nuestro Salvador Jesucristo. Por más bueno que tenga el corazón, por más buenas cosas que haga, no puede igualarse a la figura de aquel que murió en la cruz del Calvario, porque Él es único y no hay una copia. Vive el Señor, Él es el único, vive Dios, aleluya. Y todos sus seguidores tienen que seguir a Él. Esa es la figura, la estatura que tenemos que llegar es la de un varón perfecto semejante a la de Jesús. Semejante. Aleluya. Por eso la arma de este cuerno pequeño son las palabras. Aleluya. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En el año 900, año 1000, comenzó una revolución para a contrarrestar la enseñanza de esta institución. Aleluya. Comenzaron los lombardos y comenzaron muchos hombres. Y siempre Dios toca el corazón de aquel que está sensible para escuchar su mensaje. ¿Me oyó? Dios siempre toca el corazón de aquel que está sensible para escuchar su mensaje. Y hubo muchos seguidores. Aleluya. Muchos seguidores. Entonces, déjeme estar aquí con las notas. Aleluya. Año 1100. Comenzó en un pueblo una revolución del Evangelio de Jesús. Porque lo que se enseñaba era palabra de Dios. La enseñanza de aquellos que están, el santurrón que está en Roma, son tradiciones. Se le prohibió al pueblo común tener una escritura. Que el pueblo común no podía leer la escritura, sino simple y sencillamente aquellos que Dios había escogido podían interpretar las escrituras. Es más, si usted estudiaba la Biblia, era reo de muerte. Y se le comenzó a decir que podía quedar loco. Vive el Señor. En ese entonces, Inocencio III, con la autoridad que él tenía sobre los gobernantes del mundo, lleva un ejército y destruye este pueblecito donde los valdinenses habían crecido. Los destruyeron por completo. Vive el Señor. Inocencio IV, en el 1252, legalizó específicamente lo que se conoce como la Santa Inquisición. Oigan bien, eran estos los que gobernaban a los gobernadores. A cada presidente de cada nación, ellos se sometían sobre cada uno de estos infelices, que no hay palabras cómo llamarlas a estos hombres.
porque ellos tenían miedo de que la autoridad que ellos gozaban, alguien se las arrebatara. Por eso la primera persecución comienza con los líderes religiosos, porque no querían, viva el Señor, de que Jesús o los seguidores de Jesús impusiesen o dijesen o enseñasen que la autoridad, vive Dios, aleluya, le corresponde a Él, a nuestro Dios. Porque el poder seduce, mis hermanos. El poder seduce. Y se acostumbra uno a mandar, a decir, a hacer y a destruir y a hacer, porque eso le da a uno autoridad. Los segundos fueron los Césares, porque no querían que Jesús fuese superior a ellos. Y tenían miedo de que su imperio fuese pisoteado. Por eso persiguieron a los creyentes. Y los últimos que comienzan a perseguir son los que están sentados ahora en Roma. No es la iglesia, sino los que dominan la iglesia. Porque todo este pensamiento sale de los líderes que están arriba. Para que ninguno pueda enseñar a los demás la doctrina del evangelio. Y ellos asimismo tener poder absoluto de las masas humanas. Aleluya. Mire, vamos a seguir un ratito acá, luego seguimos en Apocalipsis. Tengo unas citas en Apocalipsis. Daniel, vamos a Daniel, capítulo 7. Verso 22, hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra comerá, devorará, trillará y despedazará. ¿Ven? Ese es el punto. Porque no es un reino civil. Es un reino espiritual. Aleluya. Fíjense bien. Verso 24. Y a los 10 cuernos y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y esto es cuando surge el papado como autoridad por encima de los gobernantes. ¿Ok? Aleluya. Verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, las leyes, y será entregado en sus manos medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ok. En aquel entonces no había un gobernante que le hiciese frente a uno de estos señores. Porque ellos, específicamente ellos, tenían la autoridad, oigan bien, de llevar a las personas al infierno o sacarlas del infierno. Ellos tenían la autoridad de abrir las llaves del cielo y de cerrar las llaves del cielo cuando ellos quisieran. Con eso en mente, dominaban al mundo. Porque Jesús le dijo a Pedro, te digo que tú eres Petra y te digo que tú eres Petra, pero sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Luego sigue diciendo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuál es la interpretación que ellos le dan? Que el cielo se maneja a lo que en la tierra se dicta. Eso es blasfemia. Porque los de la tierra tienen que hacer la voluntad de que está en el cielo, no el que está en el cielo, la voluntad de los de la tierra. ¿Me oyó? Por eso las palabras que muchas veces usted escuchamos, yo declaro, esa palabra declaro, esa no va en nuestros labios.
El único que puede y tiene autoridad de declarar es aquel que tiene dominio, el que hace las leyes, vive el Señor, no es el que quiere enseñar las leyes. Y esto se ha metido en medio nuestro. Yo declaro, yo te declaro sano, yo declaro bendición a tu vida, yo esto y yo aquello. Vive el Señor. Es la tierra la que tiene que someterse al dador de las leyes. Vive el Señor, aleluya. Que tengamos que ser, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Vive el Señor, porque reconozco que estás sobre mí. Vive el Señor, aleluya. Y que yo tengo que hacer tu voluntad. Los gobernantes tenían miedo. Hasta que, ¿qué? En 1816 hay una nación que se vuelve rebelde. 1816, y usted búsquelo en la historia. Porque el mundo que conocemos el día de hoy no era el mismo en el tiempos atrás. En el año del Renacimiento, en el año de aquellos grandes cambios. En Francia surge un hombre pequeño de estatura que comienza su guerra para conquistar. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Aleluya. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder. Y su trono y grande autoridad. Y grande autoridad. Son 3 cosas. ¿Okay? Y estos 3 son aparte de la autoridad diabólica, satánica. Verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra detrás de la bestia. Mire, 1816, este general bajito puso a temblar esta organización donde estaba sentado este santurrón. En ese tiempo el nombre que tenía era Pío VII. Este señor es conocido como Napoleón Bonaparte. Este señor se llevó al Papa, vive el Señor, y murió en sus manos. De allí en adelante, el poder que tenía no fue el mismo, porque no había existido autoridad que se sobrepasase la autoridad que está en Roma. No existía, no había. Y este señor se para. Y fíjense, Dios usa a quien Él quiera. Dios no escoge al más valiente, Dios no escoge al más listo. Vive el Señor. Él es el autor y el dueño de la gente. Vive Dios, aleluya. A quien Él quiere, Él levanta para bendecir a otros. Vive Dios, aleluya. Porque su obra tiene que continuar. Vive el Señor y no ha perdido ni una batalla hasta el día de hoy. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y cuando Él quiere. Vive el Señor, como Él quiera. Y no hay nadie que le diga a Él por qué lo haces. Porque Él es dueño, Él es Señor, aleluya. Ni Satanás le ha quitado ese puesto que Él tiene. Aleluya. Aunque Napoleón no fue creyente, y posiblemente ahorita está, no es salvo, ni fue salvo. Desde ese entonces en adelante, fíjense bien, como autoridad sobre la tierra, perdió
el dominio que tenía. Por eso este verso dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló la tierra. Van a surgir dos bestias, mis hermanos. Dos. Y ya la estamos viendo. Si usted recuerda el sermón que le di, que hablamos aquí, no sé si recuerdo si es este que pasó o el anterior. En Cuba se implementó este sistema. De Cuba pasa a Venezuela. Y de Venezuela va a pasar para todo el mundo. Porque, mire, mis hermanos, dentro de la población hay personas flojas que quieren ser mantenidas. Y hay personas que quieren ganarse el pan de cada día. Los que quieren ser mantenidos, todo lo que los gobernantes digan, hay que hacerlo. Mire, ¿quién no quiere que le llegue su chequecito a casa cada semana o cada quincena? Mire, mi Dios, el Dios de la Biblia, cada uno va creciendo conforme las fuerzas implementen su trabajo. ¿Me oyó? Dios ha colocado o ha previsto de que usted prospere conforme a lo que usted se proponga hacer en la vida. La desigualdad no es de Dios, pero a la misma vez es Dios quien la coloca. Dios quiere que todos prosperemos, pero a la misma vez, oiga, el sistema que está viene de Dios, para que todos nos necesitemos. Existe el rico que necesita de trabajadores o de hombres que se esfuerzan a superarse. Y estos hombres que se esfuerzan a superarse necesitan del rico para que todos nos necesitemos. Por eso la enseñanza de la prosperidad es diabólica. Y no significa que Dios no quiera que usted y yo prosperemos, pero Dios quiere específicamente que prosperemos en lo espiritual, vive el Señor, y después en lo secular. Porque si no falta la bendición de Dios, somos más que ricos y millonarios. Porque es mucho mejor la paz de Dios que la riqueza en tribulación. ¿Para qué usted quiere dinero y estar aturdido en su alma? Y no disfrutar de aquellas cosas que usted tiene o que Dios nos da. Este es el sistema de Dios. El sistema de Satanás no es así. El sistema de Satanás es que todos estemos a un mismo nivel. La enseñanza normalmente es que todos tengan dinero, que todos tengan, pero no, ese es diabólico. ¿Por qué? Porque si todos están al mismo nivel, son manejados conforme el que está arriba. Los únicos que prosperan son los que tienen o adoptan esta enseñanza. Y todo el pueblo está bajo sus pies. Vive el Señor. Y ese sistema se está implementando. Ese sistema está trabajando a una velocidad increíble, increíble. Que ahora la libertad de expresión no sirve. Si usted le dice a un homosexual que se arrepienta, usted está mal. Si usted le dice a una lesbiana que eso es pecado, usted está mal porque está hiriendo los sentimientos de estas personas. Es verdad. Y todo mundo tiene que hacer lo que las leyes van a implementar en la tierra. Y aquí viene la noticia. Este cuerno, oiga bien, su cabeza fue herida de muerte. Después de que Napoleón se enfrentó a este sistema, la tierra comenzó a tener paz de allí en adelante.
Por eso a nosotros nos llamaban protestantes, porque protestaban en aquel entonces contra el sistema que estaba implementado. Por eso días después viene un gran avivamiento a la tierra, cuando este mensaje del Evangelio fue proclamado. Por eso ahorita en este día tenemos libertad, porque el que está sentado en Roma se le quitó esa autoridad que tenía. Ahora, ¿por qué cree usted que este Señor está trabajando en la unidad de las religiones? Piense. Porque el mismo control que tenía lo quiere recuperar. Por eso la Biblia dice que las heridas de aquella cabeza que estaba de muerte vuelve a ser sanada. Esto viene, mis hermanos. Porque es una repetición de la historia. Oigan bien. Verso 4 en Apocalipsis, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Porque el mismo sistema que estaba antes se va a implementar. Los dos poderes van a estar unidos, pero con este poder religioso, con autoridad bajo la tierra. Sigamos leyendo. Oiga lo que dice el verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Mira, hermano, hay una posibilidad bien grande que una revuelta civil, usted y yo la vivamos. ¿Me oyó? Yo no estoy diciendo que Dios me reveló que esto es profecía. No. Hay una posibilidad de que una revuelta civil se desate. Porque los 4 caballos del Apocalipsis, uno de ellos es eso. Uno de ellos es eso. Una guerra civil. Vive el Señor. Y lo que se le dio anteriormente lo tiene que enseñar al mundo. Aquellas grandes palabras que se jactaba, fíjense, oiga hasta dónde llegó el descaro. Uno de ellos comenzó a decir que el Papa tiene la autoridad de cambiar lo que está escrito en la Biblia. Que esas son las llaves que ellos poseen y ellos tienen. Por eso, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, vive Dios, aleluya, dice que conforme a la reunión con nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no se muevan en su forma de pensar, ni se conturben, no tengan miedo, como si fuese escrito con una carta de parte de ellos. Porque no vendrá sino hasta que se vea la apostasía. Que muchos comiencen a dejar de creer y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar como Dios. Y el deseo de Satanás es ser adorado, ser alabado, ser ensalzado, vive el Señor, y que su criatura, que ni siquiera Él creó, lo alaben a Él, robando la gloria que le pertenece a Dios, vive el Señor. Pero todo aquel que reconoce a su Dios, alabará al Dios verdadero, vive el Señor, y se inclinará ante el Dios verdadero. Aleluya. Porque reconocemos que todo es de Él. La gloria, la honra, la alabanza, vive el Señor, el respeto, vive Dios, aleluya. La lealtad de parte nuestra hacia Él, le pertenece a Él, vive el Señor, porque nos ha sacado de donde estábamos antes, nos ha limpiado, vive el Señor. Ha puesto un cántico nuevo en nuestro corazón, vive el Señor, una sonrisa en los labios, y eso es más que suficiente. No estoy hablando de dinero o de bienes materiales, pero eso es parte de lo que Él nos quiera dar. Lo importante es la salvación de nuestra vida, vive el Señor, el cambio de nuestra forma de ser, de lo que éramos antes a lo que somos hoy. Y sobre eso no hay otra cosa mejor.
Aleluya. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aleluya. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Después que su herida sea sanada. Por eso, este movimiento político, lo primero que va a hacer es tener la autoridad sobre el mundo. Después que tenga la autoridad sobre el mundo, se le va a pasar esa autoridad al que está en Roma. Y los que no quieran sujetarse van a sufrir muerte. Esto viene. Mis hermanos, lo mismo que sucedió en el pasado va a suceder en el presente o en el futuro. Es lo mismo. Lo mismo. Esta es una repetición de la historia. Por eso muchas veces no vemos las profecías bíblicas porque no analizamos. Aleluya. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todo mundo. Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué habla del principio del mundo? Porque fue Dios quien sacrifica un animal para cubrir la desnudez de Adán. Y ese animal, vive Dios, es una figura del Mesías que está vistiendo la desnudez tuya y la desnudez mía. Vive el Señor. Por eso, ahora cubierto, podemos entrar ante la presencia de Dios porque Él mismo nos da la vestidura. Aleluya. Vive el Señor, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora es doble dueño de nuestras vidas. Dueño por la creación y dueño por la redención. Aleluya. No hay nadie que se compare a nuestro Dios. El que se quiera perder, se pierde. ¿Por qué quiere? Porque los deleites del mundo también son sabrosos, mis hermanos. Hermano, ¿cómo dice eso? Sí. Los deleites del mundo son sabrosos. El pecado es sabroso. Nadie está bebiendo, nadie está fornicando diciendo, ay, qué malo es esto. No. El pecado que también el mundo ofrece es delicioso. Por eso, y mire, el salmista David decía unas palabras importantes. Salmo 63, vive el Señor. Dios mío, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. En tierra seca y árida para ver tu poder y tu gloria, así como la he contemplado en el santuario. Vive el Señor, aleluya, porque mi carne te anhela. Vive el Señor, porque el que ha tenido experiencia con su Dios, aún la carne desea, vive el Señor, sentir la presencia de Dios en él. También en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, donde las cosas del mundo no llenan esa sed que el alma necesita. Aleluya, necesito la presencia de Dios para poder sentir esa llenura. Viva el Señor, y las cosas del mundo no me llamen la atención. Que los deseos estén ahí, sí están ahí, pero mi preferencia es delante de la presencia de Dios para sentir los ríos de agua viva fluyendo en mi ser. Aleluya. Viva el Señor. Santo nuestro Dios. Por eso Pablo dice que usted y yo peligramos a cada momento. Aleluya. ¿Por qué peligramos a cada momento? Porque usted escoge día a día a quién servir.
yo escojo a quién servir. Mis acciones dicen a quién servir. Por eso, mire, el proverbista decía, es mejor lo poco con el favor de Jehová. Aleluya. Mejor lo poco con el favor de Jehová, vive el Señor, que las muchas aflicciones que nuestra alma adquiere. Porque muchas veces perdemos el enfoque de nuestro Dios. Porque nos afanamos día con día en esta vida. Mire, nuestra alma desea una casa grande. Que podemos vivir en un cuarto pequeño. Nuestra alma desea carro, nuestra alma desea comida, nuestra alma desea vestido. Y nos enfocamos tanto en eso que perdemos de visión, vive Dios, aleluya, nuestra vista espiritual. Un día estar delante de nuestro Creador, de nuestro Salvador, vive el Dios, aleluya, y decir todo esto lo soporté porque quería estar delante de tu presencia y conocer al que salvó mi vida. Vive el Señor. Aleluya. Y yo tengo noticias para usted y para mí, para nosotros. No importa si nuestro Señor se tardare por venir por su iglesia. No importa si Él permite que usted y yo pasemos por todo eso. Él nos asegura que nos cubrirá en la hendidura de su corazón, vive Dios, aleluya, aleluya, y nos protegerá de todo mal que venga sobre esta tierra, porque el que se meta con alguno de sus hijos, se mete como la niña de sus ojos, vive el Señor, y no hay algo más sensible que los ojos de cada uno. Nos cuidará en el proceso que vayamos pasando. La iglesia desde el tiempo de Jesús hasta el día de hoy está pasando por tribulación. Que no la vivamos en este tiempo aquí, en este lugar, no significa que en otro lado del mundo no esté pasando por tribulación. Aleluya. Vive el Señor. Por eso es necesario que usted y yo busquemos de Dios, leamos las Escrituras. Por lo menos las Escrituras, leámoslas en casa. Para no ser engañados. Vive el Señor. Para que sepamos los tiempos que están por venir. Aleluya. Y nadie nos quite nuestra mirada del premio mayor, que es nuestro Salvador. Vive el Señor, aleluya. Verso 9, el que tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Verso 10, si alguno va en cautividad, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada debe de ser muerto. He aquí la paciencia y la fe de los santos. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Verso 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y ese es el culto de la iglesia tradicional en pleno apogeo. ¿Y dónde se vio esto? Con la estatua de Nabucodonosor. La misma estatua. Nabucodonosor se hace una estatua y manda a decir que al sonar la música, todo el mundo se arrodillase delante de la estatua. Y es lo mismo, el mismo pasaje. ¿Ven cómo le digo que la historia se repite?
Aleluya. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. 1, el nombre de la bestia. 2, o el número. Y usted y yo nos enfocamos en el número. No es solamente el número, es la marca de la bestia, el número de la bestia o su número. El nombre de la bestia o su número. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No tengo tiempo de entrar ahí. Pero el mensaje es una advertencia para nosotros, que busquemos de Dios. Busquemos de Dios. Vienen momentos bien difíciles para esta humanidad. Momentos críticos y duros. Vive el Señor. Yo no le estoy profetizando, pero si puede ahorrar comida, ahórrela. Agua, ahorre agua. Sea que pasemos por momentos difíciles o no, pero por lo menos tiene algo. Vive Dios, aleluya. El Señor día con día nos ha estado cuidando. Él es el único que ha llevado a la iglesia por un camino seguro. No fácil, pero seguro. Seguro para la salvación de nuestra alma. Porque este cuerpo se va a deshacer, se va a destruir. El alma es el precioso tesoro que necesita la redención. Por eso Pablo dice que aunque este cuerpo se va desgastando, en el cielo tenemos uno que día con día se va renovando al conocimiento pleno. Vive el Señor. Tenemos un vestido, mis hermanos, que nos está esperando. Tenemos que aguantar un poco más hasta que nuestro Señor aparezca y nos dé la corona de vida que Él ha prometido a los suyos. Vida eterna al lado de nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Y reinaremos con Él por siempre. Que usted y yo seamos sus seguidores, imagínense. Los que nos contaban allá cuando éramos humanos, ahora los ven nuestros ojos. Pero esa figura un día se va a hacer realidad. Un día se va a hacer realidad. Conocer al Cordero de Dios. Conocer a Miguel, el arcángel de Dios, a Gabriel, a todos esos ángeles, imagínense qué grandioso será. Aleluya. Por eso el escritor de los Hebreos dice, porque no se han acercado al monte de Dios que humeaba, sino a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, con millares de ángeles ahí. Y esos ángeles no está hablando de los ángeles celestiales, sino de los moradores que van a vivir ahí. Aleluya. Vamos a seguir hacia adelante, mis hermanos. No desmayemos. Vamos con nosotros.